Me darás Mil Hijo, el conjunto musical, en un tema de ellos que se llama Distancia. Y hablando de distancia, a la distancia tenemos otra entrevistada ahí esperándonos, ¿no? Sí, tenemos a Laura Finger, integrante del dúo Verde Violeta, que son narradoras. Y que la verdad que hacen un trabajo, son miembros de la Red Internacional de Cuentacuentos y hacen un trabajo fantástico en relación tanto a la infancia como a adultos en esto de la narración como instrumento, como herramienta para contar cosas que me parece fantástico y tengo ganas de que todos las conozcan. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Te hicimos levantar temprano. No, igual hoy tenemos función, así que siempre nos levantamos un poquito más temprano para preparar las cosas. Bueno, bárbaro. La idea, Laura, era poder contarle a la audiencia, bueno, qué es lo que hacen, cómo es un poco qué significa ser un narrador, ¿no? A ver qué nos podés contar. Bueno, en principio ser narrador es nada más y nada menos que hacer algo que desde los principios de los tiempos los hombres y las mujeres han hecho, que es juntarse a contar, ¿no? Nosotras siempre especialmente cuando estamos con los chicos de segundo ciclo o de secundaria, recordar esto de que en aquellos viejos tiempos de la prehistoria, la rueda alrededor del fuego, todos en círculo para poder escucharse, para poder verse, en algunas culturas para cerrarle el paso a los fantasmas y que quedaran fuera, y allí se contaba lo que había sucedido en el día, se había contado sobre la luna, sobre los nacimientos, sobre otras tribus, hasta que alguien en esa rueda dijo que había cazado un mamut de 2 cabezas. Mentira. Pero ese día se dieron cuenta que podían contar aquello que imaginaban o que soñaban y nació la literatura oral. Entonces, por un lado, ser narrador oral es seguir con esta cosa ancestral que todos tenemos dentro, y hoy en día, en este siglo, y particularmente en las ciudades, por un lado tiene que ver con el rescate de la tradición oral, de todos esos cuentos que han pervivido a través de los tiempos, de boca en boca, de corazón a corazón, y que con el advenimiento de la imprenta quedan registros de esas producciones, y por otro lado, volver oral aquello literario que nació para estar aprisionado en la letra y en las tapas de los libros. Claro. ¿No? Seguir transmitiendo las historias, ya sean literarias, ya sean de tradición oral. Y en estos tiempos, además, en que los ritmos son otros, los tiempos de escucha, de atención, la vorágine, los momentos de silencio e intimidad, cada vez nos cuestan más a todos, creemos que tiene otra función más. ¿Y qué es esto? Posibilitar el encuentro a través de la palabra, el encuentro con uno, con otros y con historias. Claro. Laura, y cuando ustedes hacen tanto espectáculos o narraciones que tienen que ver con el público infantil como con el público de adultos, digamos. Sí. Y en relación al público infantil, ¿qué es lo que sentís porque justamente, bueno, los que trabajamos con chicos chiquitos, nos damos cuenta que vienen así como con una vorágine y esto que vos decías del ritmo, que bueno, que justamente convocarlos y atraerlos con una herramienta que puede llegar a ser tan atractiva, bueno, es todo una tarea, ¿no? ¿Cómo es eso cuando ustedes van a los jardines, cuando se encuentran con los más chiquitos? Cuando vamos a los jardines podemos ir con 2, digamos, propuestas de narración. Una es con un espectáculo montado donde hay una dramaturgia para sostener el contar, donde hay una escenografía, donde nosotras nos plantamos como 2 personajes que por alguna circunstancia deben contar cuentos, o hacemos a la manera tradicional, me siento, me presento, cuento un cuento y luego otro sin sustento de todo eso. Exacto. En ambos casos, nosotras siempre lo que buscamos es, en principio, que las historias o que lo que vamos a contar sea adecuado para cada edad, teniendo en cuenta los tiempos de atención, el periodo sensorio-motriz, la cantidad de niños,
y empezamos a pensarlo también en función de que un cuento que siga a otro tienen que tener un ritmo particular para sostener justamente la atención. Y la verdad, no nos importa, entre comillas, si en estas primeras aproximaciones a los niños les cuesta engancharse. No nos importa, nos parece que no es una lucha perdida, aunque el término lucha es fuerte, sino que es algo a conquistar. Tranqui, despacio, o sea, y que esto tiene que ver también con concebir que el tiempo hay que estirarlo, hay que transitarlo, que a lo mejor puede escuchar un ratito y luego no importa, ese rato de conexión que hubo es fundamental, y ese niño no lo va a olvidar. De todas maneras, cuando vamos para grupos más chiquitines, cuando por ahí hemos estado en salita de 1 y 2 específicamente, ahí son intervenciones más cortas, mucho más rítmicas, apoyamos con canción, con algún instrumento, con el apoyo a algún títere que es el que va a presentar el cuento o la poesía. Estamos este año especialmente trabajando mucho en el recupero de la poesía. La poesía también está muy olvidada. Laura, y ustedes también hacen capacitaciones y talleres para docentes o para gente que... Este año empezamos... Claro, yo digo, la pregunta sería, ¿cualquiera puede narrar? Mira, a ver, yo te hago otra pregunta, ¿es cualquiera puede cantar? Sí, todos cantamos. ¿Subir a un escenario no? ¿No? ¿Cualquiera puede contar? Sí, cualquiera puede contar. De hecho, la mayoría de las madres, abuelas, tías, madrinas, amigas, han contado o contamos cuentos a nuestros niños y niñas cercanos. Hacerlo de manera artística y profesional requiere otra preparación. Exacto. Desde el punto de vista artístico, pero en el caso en que uno especialmente va a trabajar con infancia, necesita capacitación en otros saberes, ¿no? En esto que decíamos, los tiempos de atención, el periodo sensorio-motriz, qué puedo esperar de un niño de tales y cuales características, cómo se convoca la atención. No es pararse y contar. El fenómeno no sucede porque sí. Exacto. Porque digo, también, perdóname que te interrumpa, lo que vemos muchas veces en los docentes, sobre todo los de jardín, que era una práctica bastante frecuente esto de narrar, y es como que se va perdiendo, ¿no? Como que se necesitaría saber exactamente cuál es el cuento con tales detalles, y a veces no es tan necesario tener una memoria prodigiosa para poder contar un cuento. Todo lo contrario, hay técnicas que tienen que ver con cómo transformar el texto escrito en un hecho oral y artístico, porque nosotras cuando contamos los cuentos no los contamos de memoria ni tal cual está, requieren todo un proceso de adaptación y de versión, como cuando una novela se lleva al cine. Necesariamente, al cambiar el código de escrito oral, hay que hacer transformaciones, que no quiere decir traicionar al autor. No quiere decir que si el cuento tenía un tono poético, nosotras lo vamos a transformar en un cuento en tono de comedia o de vodevil. En ese sentido, nosotras conservamos el tono original, conservamos aquello que interpretamos que el autor quiso transmitir, pero necesariamente hacemos adaptaciones, montaje, edición, para que el texto sea digno de pertenecer al campo del oral y no sea un mero decir textos. Porque para eso lo leemos en voz alta, que la lectura oral expresiva es otra gran herramienta y que no todo el mundo lee bien en voz alta de manera expresiva. ¿Qué te iba a decir? Laura, ¿y hay algunas temáticas que tengan mayor aceptación o que ustedes perciban que son más atractivas para los chicos de jardín, primaria, en este momento de la infancia de hoy, digamos, 2016? Mira, en general, uno lo que observa es que los cuentos que tienen tintes de humor siempre son muy bien aceptados por los niños, pero también, y esto es algo que a veces los adultos le temen o le escapan o están un poco como a la defensiva, aquellos cuentos donde se habla o se profundizan las emociones, ¿no? En los miedos, en las frustraciones, en el camino del héroe. Esos cuentos para nosotras son como cuentos llave, cuentos que cuando los hemos contado en cualquiera de los niveles rápidamente generan una empatía y una comunión entre todos los que están allí muy fuerte. E incluso nos ha pasado por ahí en la Feria del Libro
de observar a los padres y conmoverse con un cuento para niños de 4 años que tienen que ver con un chiquito que tenía miedo. Claro. Y los cuentos clásicos o los cuentos maravillosos siguen siendo un viaje a un mundo que uno no conoce pero que está adentro. O sea, los chicos, incluso los más grandes, siguen maravillándose con los cuentos que ocurren en otras épocas. Sí, ¿no? la verdad que yo he presenciado varios de los espectáculos de ustedes, sobre todo para chicos chiquitos, que no abunda realmente. Encontrar un espectáculo para chicos bien chiquititos, 1, 2, 3 años, es como un trabajo arduo. Y la verdad que el trabajo que ustedes hacen está, digamos, muy pulido en relación a ese público, y tiene una llegada y una aceptación impresionante, que a veces hay como una especie de prejuicio en las comunidades educativas de decir, no, esto va a ser un aburrimiento, o los chicos van a empezar a hacer lío porque no quieren escuchar, y la verdad que muy por el contrario, lo que se genera es no solamente en los chicos, sino también en las docentes, que las ves con las mandíbulas desencajadas, mirando con ojos abiertos el hilo de la narración, ¿no? ¿Esto lo perciben ustedes? Sí, absolutamente, y además siempre dentro de los tiempos y ritmos de atención, ¿no? Los espectáculos, cuando los preparamos, tienen que ver también con eso. Sabemos que hay cuentos que son donde hay una cosa más estática, y entonces el siguiente cuento tiene otro ritmo, tiene otra dinámica, para que el niño todo el tiempo pueda entrar y salir y respetar los tiempos que necesita también él. O sea, nos ha pasado también en lugares que nos digan, bueno, para chicos chiquitos traigan algo de 50 minutos, 1 hora. No, es imposible pedirle a un niño que esté 50 minutos con atención continua. Quieto. ¿No? Claro. Así que siempre somos de la idea de que hay que permitirnos y permitirles a los chicos transitar estas experiencias que son imborrables. Mira, yo hice toda mi escolaridad en el Instituto Suma, que fue pionero de la narración en la Argentina, con Dora Echevarne y Marta Salotti. Entré a los 3 años, me fui a los 18. Cuando cumplí 40 años, uno de los ex compañeros, viste que son esas fechas claves, le dio la nostalgia y nos juntamos todos. Hacía mucho que no nos veíamos, hacía más de 20 años. Sí. Y todos, pero todos, hasta los que uno recuerda que eran los chicos por ahí más traviesos, los que siempre las maestras los retan, todos recordaban el momento del cuento de la escuela. Hombres grandes, mujeres grandes que por ahí en su vida se habían dedicado a cualquier otra cosa, pero esas son huellas. Claro. Sí, también pensar en lo que queda como huella en los chicos cuando presencian un espectáculo de narración y de escuchar cuentos, realmente, bueno, es como muy esperanzador, ¿no? Como muy... Absolutamente, y además también creemos, y por nuestra experiencia con trabajar por ahí en zonas más periféricas o en jardines a los que no llega nunca nada, en zonas más rurales, son niños o niñas que a lo mejor no van a acceder a la literatura oficial y escrita nunca, por razones económicas o porque no recibieron la estimulación pertinente, porque no han tenido acceso, y entonces, ¿por qué privarlos de la literatura oral? Sí. Porque a lo mejor esa será su única experiencia con la ficción. Tal cual. Y con la entrada a la cultura. Exactamente. E insisto con lo que empecé, y en el rescate de esta vieja cosa ancestral. Yo creo que también a todos se nos mueve, hay como una memoria histórica, prehistórica, ancestral, ¿no? Hay un fenómeno colectivo, también es esto, es decir, en tiempos de tanto individualismo, generar fenómenos colectivos, porque en una narración estamos todos, todos iguales. Todos compartiendo el silencio, todos compartiendo la risa, todos compartiendo el momento de angustia. Y después de recuperar, después de escuchar el cuento, ¿qué fue lo que le pasó a cada uno, no? Porque esto también pasa muchísimo, yo lo he visto en los grupos de los chicos que empiezan, porque ¿te acordás del perrito o de lo que hacía tal, ¿no? Como esta recuperación de lo que acabo de escuchar, ¿no? Con tanta atención. Esto me parece así como muy, muy positivo también a la hora de trabajar contenidos en la escuela.
Totalmente. Además, los chicos muchas veces descubren o perciben cosas, sobre todo cuando hemos hecho espectáculos, respecto de la dramaturgia de ese espectáculo que uno no tenía en cuenta. Nos pasó en una primaria con una nena de primer grado, terminamos la presentación de Contando Espero, que es una, digamos, estructura muy simple. Son dos pasajeras que se encuentran en una estación de tren, el tren no va a salir, no se sabe por qué, tienen que pasar la noche esperando, entonces una se pone a tejer y la otra dice que la mejor manera que pase el tiempo es contar. Entonces tejen y cuentan, tejemos en escena, hemos terminado una bufanda a lo largo de todo un año de funciones, vamos contando, ya pero toda la familia tiene bufanda. Exacto. Vamos haciendo un juego donde, digamos, el personaje de Silvina es el personaje afable más y el mío es Uraña, que al principio no quiere, que no le gustan los cuentos que cuenta la otra, y va ocurriendo toda una transformación a partir de que mi personaje se engancha con esto de escuchar historias y termina diciendo la otra que tenía razón, bueno. En el marco de eso yo cuento un cuento que es Comesol, de Elsa Bornemann, que Comesol es un gato que va a robar el sol y venderlo, y el que tiene 100 pesos lo compra y el que no, que se embrome. Finalmente el resto de los gatos puede solucionar esta situación, y el cuento dice, entonces a Comesol finalmente se le derritió ese corazón helado que tenía. Bueno, termina la función, vienen las nenas a saludar, y una de las nenas me mira y me dice, vos sos como Comesol. ¿Por qué? Y porque vos, me decía vos como el personaje que era yo, ¿no? Porque vos al principio no querías saber nada, pero como Comesol se te fue derritiendo el corazón y al final pudiste estar con ella, ¿viste? Y es una asociación que a nosotras no se nos había ocurrido, claro. Pero generan los chicos este tipo de inferencias. Bueno, Laura, la verdad que si queríamos ponerle un fin a la entrevista con esta anécdota, la verdad que le pusiste así un color tierno y absolutamente maravilloso de lo que son ustedes en el escenario, que han crecido un montón, yo que las vengo siguiendo, realmente en este momento están como en un momento así de auge. Pero mira, tiene que ver con lo que vos me preguntaste en un momento, y es con la formación. Claro. Nosotras seguimos todo el tiempo perfeccionando en narración, pero además entrenamiento teatral, clown, taller, en fin, nutriéndonos de otras disciplinas, claro. Y seguimos perfeccionándonos en narración. Si queremos hacerlo de manera artística y profesional, creemos que es el camino. Buenísimo. Yo te súper agradezco que hayas estado en Sintonía Educar. No, la verdad que para nosotras es un honor haberte escuchado con tanta claridad, y bueno, ya nos encontraremos nuevamente en algún otro escenario. Exacto. Nosotras de público, o quién sabe, te contamos algún cuento a nosotras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te mando un beso enorme. Muchas gracias, y que terminen bien el sábado, hermoso el programa. Muchísimas gracias por todo. Un beso. Chao, hasta luego.